Y en los trabajos de la Comisión Permanente, como lo indica el marco jurídico, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl González Plasencia, compareció ante el Pleno de la Permanente para presentar su informe de actividades. Precisamente en 2016, México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de Derecho y falta de un acceso real a la justicia. Así lo indicó el titular de la CNDH, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González, al rendir su informe de actividades ante el Pleno de la Permanente. En 2016, México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de Derecho y falta de un acceso real a la justicia. Así lo dijo el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, al rendir su informe de actividades ante la Comisión Permanente. Se creyó ver en el uso arbitrario de la fuerza la vía más eficaz para combatir la injusticia y la ilegalidad, aunque ello implicara incurrir en actos injustos e ilegales. Asimismo, se reivindicó la justicia por propia mano. Durante 2016, nuestras instituciones fueron severamente cuestionadas por factores tales como la falta de rendición de cuentas, la impunidad, los conflictos de intereses, así como por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, en las cuales se advirtió un entramado de corrupción y de falta de aplicación de las normas. El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que en 2016, un total de 61.661 personas acudieron a este organismo nacional por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad. Las instituciones con mayor número de quejas fueron el IMSS con 2.074, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social de la Secretaría de Gobernación, 1.619, el ISSSTE, 838, la Policía Federal, 660, el Instituto Nacional de Migración, 532, y la PGR, con 512 denuncias. Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas y Veracruz. Durante 2016, la CNDH emitió 71 recomendaciones. En 7 de ellas se acreditó la existencia de tortura y en 11, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Las recomendaciones fueron dirigidas a 55 autoridades, lo que significó un aumento del 20% frente a lo registrado en 2015. Los derechos humanos violentados y las materias sobre las que se hicieron las recomendaciones fueron, entre otras, casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales y ataques a la libertad de expresión. Se registraron 216 expedientes de queja en los hechos que se denunció tortura, 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada un incremento del 332% y del 36.3% respectivamente en comparación con 2015. De igual forma, los asuntos relativos a presuntas violaciones de periodistas se incrementaron de 16.4% de 2015 a 2016, al registrarse 92 expedientes por este concepto. El Ombudsman Nacional dijo que la violencia e inseguridad afecta a la infancia y adolescencia, por lo que la prevención debe de ser prioridad para las familias, autoridades escolares y gobierno, y que medidas como Operación Mochila pueden vulnerar los derechos humanos de los estudiantes si no se siguen los protocolos adecuados. Reiteró que en 2016 la confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley se ha perdido o cuando menos debilitado ante la impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficiencia administrativa, que la ciudadanía advierte y padece de manera cotidiana, pues considera que los derechos humanos son frecuentemente considerados como meros postulados teóricos y lejanos de la realidad. Para Noticias del Congreso, Diana Espinosa. Bueno, habíamos observado que cuando el Ombudsman presenta este informe no hay intervención de los grupos parlamentarios. Sin embargo, en esta ocasión cambió el formato, porque luego de escuchar al Ombudsman Nacional, los grupos parlamentarios sí hicieron uso de la tribuna y cuestionaron al funcionario el funcionario del Instituto Autónomo alrededor de lo presentado. Mire, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social se refirió a lo dicho por el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para Defensores de los Derechos Humanos.
Entre enero y agosto del año 2016, diversas organizaciones y centros de derechos humanos han documentado el asesinato de 47 personas defensores de los derechos. Le pregunto, ¿qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en favor de los defensores de los derechos? El grupo parlamentario de Nueva Alianza se refirió a la necesidad de defender los derechos humanos de los ciudadanos, principalmente los que se encuentran en vulnerabilidad, como es el caso de la situación de migrantes en Estados Unidos. De las decisiones poco atinadas que ha tomado el presidente Trump, es necesario saber cuál sería el plan de acción a adoptar en aras de defender los derechos de los migrantes y sus familias. Ante los cuestionamientos, el presidente de la CNDH dijo que los defensores de derechos humanos enfrentan situaciones de amenazas, intimidación, afectación a su patrimonio, vida e integridad física, así como desapariciones, por lo que se propuso que especialistas en las diversas procuradurías y una campaña que tendrá la legitimidad de las comisiones de los organismos de la sociedad civil sobre la situación de los connacionales. Debo decirles que Nueva York, por ejemplo, ha instrumentado una figura que es precisamente como un defensor del migrante y que esto vamos a intentar desde la vía diplomática y a través de los esfuerzos que pueda hacer la Comisión Nacional a través de nuestros consulados, que se potencie y se extienda más en los Estados Unidos. En su intervención, el grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano se refirió a los asesinatos de periodistas, violencias de género, trabajadores especialistas internacionales del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes del caso Iguala y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En México se vive una grave crisis y quiero citar una declaración que hizo. Otro derecho humano es la seguridad, de ahí la necesidad de las Fuerzas Armadas en las calles. Eso nos parece muy grave. Señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las y los diputados ciudadanos queremos preguntarle ¿cuáles son aquellos límites que según la Comisión debería contener la legislación a la que usted se refiere? Bueno, a su vez, el grupo parlamentario de Morena habló sobre la crisis de inseguridad y la violencia extrema que se vive en varias regiones de nuestro país y sus cuestionamientos se enfocaron a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. ¿Por qué no se ha pronunciado sobre las iniciativas en materia de seguridad interior que se han presentado y que solo buscan que se militarice la seguridad pública, o sobre el proyecto de la ley reglamentaria al artículo 29 constitucional que pretende suspender garantías constitucionales? Con el debido respeto lo exhortamos a que coadyuve con ello. El Partido Verde Ecologista de México reconoció la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y se refirió a la importancia que tiene el tema migratorio en la agenda nacional, y es que dijo que se estima que cerca de 500,000 personas de Centroamérica y Sudamérica llegan a México para trasladarse a Estados Unidos. Y antes, el gobierno de Estados Unidos recibía en el orden de 120 de estos haitianos al día. Hoy, según reportes que tenemos, están recibiendo menos de 3 o 4 personas. Es la pregunta, ¿qué acciones está implementando la CNDH para atender esos miles de migrantes extranjeros que se están quedando varados? En su respuesta a las intervenciones anteriores, el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, habló sobre las medidas de austeridad que se propondrán para el presupuesto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y quiero decirles que lo que se habló de 250 millones de pesos no es tal, representa toda esa erogación 146 millones de pesos. Sin embargo, la política que hemos, lo que hemos analizado ahora y lo que vamos a plantearle al Consejo Consultivo, precisamente es lo que anuncié de una reducción de poco más de 50 millones de pesos. Bueno, y la diputada del PRD, Cristina Ismene Gaitán, manifestó su preocupación por las cifras de operación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues en el año 2016 solo emitió 72 recomendaciones dirigidas a diversas dependencias del sector público. Pero también me parece que esto significa que proporcionalmente el costo a los mexicanos de cada una de estas recomendaciones es en promedio de 24 millones de pesos. La protección de los derechos humanos en México es cara, pero lo que la convierte en cara
es que no hay contundencia en el trabajo de la comisión. Bueno, por el PAN, la diputada Lorena Alfaro García exhortó al titular de la CNDH a ver a los legisladores como un aliado para cerrar filas en defensa de los derechos humanos. Le cuestionó sobre el nuevo sistema penal acusatorio y la participación del Ejército en tareas de seguridad. ¿Cuál es, en su opinión, el sentido de la regulación de la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior? Ante los impactos migratorios derivados de la política antimexicana de Donald Trump, ¿cómo se prepara la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cómo debiese todo el Estado mexicano reaccionar? La senadora del PRI, Diva Gastelum, externó un reconocimiento al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el de su titular, y pidió precisiones sobre el escrutinio internacional de la vigilancia de las garantías individuales en el país y sobre disculpas ofrecidas por altos mandos en seguridad. Cuando usted, como presidente de la CNDH, dice que es importante reconocer la disculpa pública que ofrecieron el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, sobre los hechos ocurridos en Ajuchitlán, Guerrero, durante una entrevista que sostuvo. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió a los legisladores no hacer una valoración de los recursos de esta dependencia solo con el indicador de recomendaciones emitidas, pues sus tareas, dijo, son diversificadas y cuentan con la participación y apoyo de organismos internacionales. Tenemos que hacer una evaluación integral del ejercicio del gasto en función no solamente de recomendaciones. Recomendaciones es solamente un indicador y la recomendación es el último recurso que tiene la Comisión Nacional para pronunciarse. Pero como lo dije en el informe, 47% creció la conciliación y los asuntos resueltos durante el proceso.